Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Aquí comienza Territorio Pádel, con Luis Urrutia y Marcos Robles. Bienvenidos una semana más a Territorio Pádel, nuestro programa número 15. Como siempre, lo primero, agradecer a nuestros patrocinadores, M2 Padel Tags, Manza Sport y Tienda Padel Point, y por supuesto a nuestro técnico Atenea Sastre. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, preparados para vivir 60 minutos emocionantes alrededor del mundo del pádel, porque hay cositas interesantes de las que vamos a hablar. Sí, vamos a repasar lo que ha pasado en el Bruselas Pichu, lo que nos dejó año deportivo y también las lecturas que se pueden sacar más allá del marcador. Además, vamos a mirar el autonómico de menores, porque ahí es donde se está construyendo el pádel de los próximos años, y ahí tenemos mucho talento, mucho trabajo y mucho nivel. También vamos a hablar de una parte del pádel que no siempre se ve, pero que explica muchas cosas, cómo se desplaza un jugador, cómo llega o cómo aguanta el esfuerzo. Ganar no es solo darle mejor a la bola, también es moverse mejor antes, frenar mejor o llegar mejor preparado. Así que vamos a hablar de datos con un invitado muy, muy especial. Y hablando de datos, a los que nos escapa un dato es a los chicos de M2 Padel Tags. Ninguno, porque si eres jugador o entrenador y vives del pádel, tienes que anotar M2 Padel Tags. Juegan tu partido fiscal, asesoramiento claro, sin sorpresas con Hacienda. M2 Padel Tags, a especialistas en fiscalidad deportiva. Paga solo lo justo. Encuéntranos en m2padeltags.com. Estás escuchando Territorio Pádel. Y empezamos con la actualidad. ¿Qué torneos cierran sus inscripciones? El lunes cierra el torneo autonómico de menores 5. Este fin de semana se celebró el 4, que hablaremos de él. Y mañana cierran los 3 provinciales de menores, que se van a celebrar el sábado en el Club Tiro Pichón de Elche, el domingo en One Padel aquí en Valencia y el sábado también en Play Padel Castellón. Así que este fin de semana tenemos provinciales en toda la Comunidad Valenciana. Y luego, pues entrando en el autonómico de menores que se celebró este fin de semana en Más que Padel Castellón, era un torneo que era puntuable para FEP, de ahí la importancia que tenía de ello. Como siempre, un nivel altísimo de los menores, que en ese aspecto podemos estar tranquilos. Tenemos una cantera de sobra. Y si te parece, Luis, te cuento quién ha ganado cada categoría. Por favor, para eso hemos venido. En el junior masculino ganó Álvaro Cucó y Dani Sardina. En cadete masculino, Asier Mas y Miquel Ibáñez. En cadete femenino, Nayara Blasco y Inés Lozano. En infantil masculino, Iker Camacho y Marcos Pérez. Infantil femenino, Noa Ibáñez, Vera Domínguez. En Alibén masculino, Sergi Ruiz y Paul Rolandi. En Benjamín masculino, Hugo Muñoz y Tiago Rolandi. Y en Benjamín femenino, Lucía Calvo y Nora Sánchez. Un nivel altísimo, Luis. Mira, lo que más me alegra es que, aunque haya sido con poquitas parejas, haya salido la categoría junior. Ya sabemos que es una categoría que habitualmente no tiene suficientes inscritos como para que se pueda generar un cuadro, y que en esta oportunidad, más allá de la victoria final de Álvaro Cucó y de Dani Sardina, sí que resulta para mí muy importante que estos chicos, recordemos, son 17, 18, 19 años, depende del año de nacimiento, se hagan a la idea de que los FIB ya llegarán. Pero quieren enseguida acercarse al mundo del pádel profesional, y son pocos los jóvenes que completan su formación jugando los torneos autonómicos de menores, acudiendo a los TIC, quien se gane la plaza, pero compitiendo con jóvenes de su edad, ¿no? Que enseguida estos chavales se encuentran con el pádel viejuno, con esa otra forma de jugar que efectivamente les da experiencia, pero que para mi gusto quieren ir demasiado deprisa. Sí, claro. Un poquito de calma, que completen la formación. El ciclo de menores esté hecho así por algo, pero claro, si ya con 15 años quieres empezar a jugar previas de FIB, es imposible que con 18 quieras jugar un autonómico. De hecho, en ese aspecto yo creo que Dani Sardina lo está haciendo muy bien, porque sí que ha jugado algunas previas de FIB,
pero no deja de formar parte de este tipo de torneos, que al final lo que tú dices, hay que ir paso a paso y poco a poco los pasos que tocan. Es decir, ir como se dice, sin pausa, pero sin prisa. Y ya te digo que estos chicos están muy preparados. Como preparados podemos estar nosotros si visitamos la tienda de Padel Point. Porque es la tienda de pádel online más completa del mercado, especialistas en todo tipo de productos, palas, ropa, zapatillas, paleteros, mochilas y todas las novedades del mercado. Consulta en tiendapadelpoint.com. Estás escuchando Territorio Padel. Y los chicos, pues ya te digo, juegan autonómico, luego juegan FIB y al final dan el salto a Premier Padel, que hemos tenido torneo esta semana pasada. Estuvimos en Bruselas jugando un Pichu y vamos a hacer un poquito repaso a resultados, novedades y luego muchos cambios de parejas que van a haber, que ahora te contaré, Luis, porque... ¿Ya hay cambio de parejas? Va a haber. Va a haber. Pero te lo dejo ahí para que estés atento al final del bloque. Venga. En primera ronda ya contamos que habían caído Leal y Cardona. También cayeron Tello y Maxi Arce, que se estrenaban en este torneo dentro de la normalidad. Puedo entender que caigan en el primer torneo. Y se metieron en primera ronda Sintesis Antigosa, que venían de quali y ya han entrado en primera ronda de un premio. Bueno, ya habían entrado otras veces, pero yo creo que es un mérito y que merece una mención. En octavos cayeron Salvadoria y Agustín Gutiérrez. Llegaron a octavos, a partir de ahí no pudieron continuar. Buen torneo para Salva. Pero eso te digo, llegar a octavos yo creo que es un resultado muy, muy bueno. En cuartos, muy bien, esto te lo quería puntualizar, Edu Alonso y Aymar Goñi se estrenaron en este torneo también. Llegaron a cuartos, jugando, yo estuve viendo sus partidos, jugando muy bien. Y en cuartos le plantaron cara a LeBron y Osburger, ganadores de este torneo, que perdieron contra ellos 5-7 y 4-6. Con lo cual, una pareja nueva que a mí me gustó mucho. Sí que es verdad que venían entrenando, se estrenaron este torneo, pero venían entrenando ya algunas semanas desde que anunciaron la separación de Edu y Tello. Así que ya te digo, muy bien, muy buenas sensaciones y yo creo que lo van a hacer bien estos chicos. Y luego en semis, LeBron y Osburger ganaron a Galán y Chingoto, una de las parejas que estábamos acostumbrados en ver en finales. Este torneo no pudieron. Le ganaron 6-4, 6-4. 2 sets. Muy bien. La verdad es que este torneo, tanto LeBron como Osburger, sobre todo LeBron, ha estado muy concentrado y jugando muy bien para Osburger. Que a raíz de lo que pueda parecer que es el jugador con más experiencia y que podría tener más protagonismo, yo creo que ha cedido el protagonismo a Osburger, ha trabajado para él y eso les ha dado muy buenos resultados. Como pudimos ver en la final, que jugaron contra Coello y contra Tapia. Le ganaron 6-2 el primer juego Tapia y Coello a ellos. Yo pensé que a partir de ahí ya la final estaba decidida y que Tapia y Coello no iban a bajar el pie del acelerador. Pero no, le dieron la vuelta 3-6 y 3-6. Ya te digo, un partido muy bien, muy centrados y que Osburger le pegó desde donde quería y que sí es cierto que, no por quitarle mérito a ellos, pero que Coello y Tapia no estuvieron al 100%, se notaron algunos fallos y bueno, al final se llevaron la... Esto quiere decir que las críticas a LeBron son correctas, ¿no? Porque por pádel tiene de sobra. Sí, por talento tiene de sobra. Por juego puede ganar torneos si lo acaba de demostrar. El tema es su actitud. Ahí está. La actitud, la mentalidad. Claro, cuando lo ves perder una semi 6-0 el tercero, pues dices, es que este tío es probable que no lo esté dando todo. Y cuando ves que juega serio, que juega concentrado, pues le gana a los mejores del mundo, junto con un chaval, Augsburger, a quien hace 16 meses estábamos viendo en un bronce en Castellón. O sea que quiero decir que su evolución ha sido, pero que no ha llegado todavía al top del pádel mundial. Y en estas circunstancias, pues aparece la cara A de LeBron, ¿no? La que al todo buen aficionado del pádel le gusta ver, la de una derecha impresionante, una derecha trabajadora, con pocos errores, pero claro, si nos vamos a la cara B, que es fichita constante, quejas del de al lado, miradas, claro, es que no solo sale él, sino que saca al compañero del partido. Claro, de hecho yo estaba viendo la final y
y estaba esperando ese momento. Digo, en algún momento va a hacer el clic, va a cambiar y va a desaparecer del partido. Pero no. Te digo, muy bien y felicitar a la pareja porque igual que unos días hemos dicho lo contrario, en este caso hay que felicitarlos. Y en chicas, pues en primera ronda cayeron Marta Borrero y Xenia Sarifova. No pudieron pasar de primera ronda. Y en octavos, Caldera y Gonenaga, que venían jugando muy bien, también cayeron. Y también cayó la pareja 8, Martina Guinard y Vero Virseda, que este torneo no pudieron pasar de octavos. En cuartos hubo una sorpresa. Ari y Ustero, que eran de las favoritas, se cruzaron con Tamara y Jensen, que han hecho un torneazo, y perdieron contra ellas. Entonces se quedaron en cuartos Ari y Ustero. Y muy buen pádel el que tuvieron Jess Castelló y Lorena Rufo. Es decir, llegaron hasta cuartos, pero dando un pasito más, que lo habíamos hablado en varios torneos, se han notado ese pasito y se han conseguido meter en cuartos. Ya era hora, ¿eh? Y ojalá que continúen estando en cuartos, incluso optar por alguna semi. Ya era hora de ver un buen torneo de Jess. Pues sí. Me alegro muchísimo por ella, porque se lo merece. Y lo de Tamara es un ya estoy aquí, Sí. es un he vuelto y no tardaréis mucho en volver a verme en una final. De hecho, en las semis se enfrentaron contra las números 1, contra Delphi y Gemma, y llevaron el partido a 3 sets, y uno de ellos con 5-7, con lo cual, ya te digo, un torneo muy bueno de ellas y con muy buenas sensaciones, y yo creo que pueden estar contentas. Y también en semis, otra remontada de Bea y Paula, perdieron primer set, pero le dieron una vuelta al partido y ganaron segundo y tercero y se metieron en una final. Una final que se llevaron precisamente ellas, Bea y Paula, contra Delphi y Gemma. Gemma le pesó un poquito la parte mental, estaba fuera de partido, ya lo decía, y muchas veces pues la presión de ser número 1, la presión de tener que ganar, yo creo que le pasó factura en este partido y sí que se le vio en banco bastante afectada. ¿No te da la impresión, Marcos, de que a Delphi le falta todavía un poquitín para poder competir al máximo nivel este tipo de partidos? Que ese poquito que Paula José María ha ido ganando durante los últimos 2-3 años, ¿esto a Delphi todavía le falta un poquito? Ese colmillo, ¿no? De decir, esto te lo gano. Es la sensación que da, pero yo la he visto en muchos partidos que ha tenido la sensación y ha cambiado y se ha enfrentado a su cruzado y ha ganado cruzados como Claudia, como Paulita. Quiero decir, sí que tiene picos y subidas y bajadas. Igual le falta ser un poquito más regular, pero cuando juega. Quiero decir que la ve jugar y podía plantarle cara a cualquiera. Pero es que quizás le falta un poquito más de regularidad. No sé qué edad tiene ahora mismo, no sé de memoria, pero yo creo que todavía le queda mucho recorrido para corregir esa parte. Y luego puntualizar que es el tercer título consecutivo de Bea y Paula, con lo cual ya tenemos unas firmes candidatas a luchar por ese número 1 durante todo lo que ha Estaba escrito, ¿eh? Y luego una cosa muy curiosa es que Bea ha jugado 9 veces contra Delphi y Gemma y les ha ganado 8 de las 9 que ha jugado. Ha jugado con distintas parejas, jugó con Claudia y ahora está jugando con Paula. Y curioso que de 9 veces que ha jugado les ha ganado 8, es decir, les tiene cogidas la medida. Así que nada, estaremos atentos al pádel Pero femenino. estos números Bea los tendrá con casi todas las parejas. Sí, de hecho. Les gana a todas. Es que es una jugadora monumental. Sí, lo que pasa es que ganar el número 1 tantas veces, yo creo que pocas jugadoras tienen una estadística así. Y luego lo que te quería comentar, hay nuevas parejas. Algunas ya confirmadas. Paquito Navarro va a volver con Martín Dimeno. Todas estas parejas que te voy a comentar no están inscritas en Asunción y en Buenos Aires, que vienen ahora. Pero tú ya lo sabes. Los han anunciado ellos, quiero decir. No, tú ya lo sabes porque lo has visto en sus redes, claro. Entonces, las inscripciones están cerradas ya para Asunción y Buenos Aires, por lo tanto no se puede apuntar, van a seguir jugando con sus parejas actuales y posiblemente no están abiertas a una inscripción ni se han inscrito. En Italy Mayor, justo el que viene antes de Valencia, estrenarán parejas. Paquito Navarro y Martín Dineno. Javi Leal vuelve también con Fran Guerrero. Y Momo González con Lucas Campagnolo. La duda... Esto es como si tú quedaras hoy para comer o para cenar con tu novia o con tu mujer y le dijeras, hoy quedamos para cenar, pero ya el martes me voy a cenar con otra, pero hoy contigo, ¿eh? Tú no te... a esto la FIB tiene que darle otra vueltecita, ¿eh? Sí. Quiero decir, las cosas no tienen mucho sentido que te obliguen a jugar con una pareja cuando rompes la relación
deportiva, y a partir del siguiente torneo ya juegas con otro. Pero ahí es culpa de las VIP o de los jugadores. Porque si yo voy a romper contigo, me espero a que pasen estos torneos y cuando yo me he inscrito con mi nueva pareja, lo anuncio. No estoy jugando, que dices tú, estoy jugando con uno, pero pensando en otro. Que de hecho pasó con Edu y con Aymar Goñi. Se habían anunciado que se iban a separar, estaban inscritos en el torneo pasado con Tello y estaba entrenando con Aymar Goñi. Es decir, era como... me voy contigo, pero duermo con otro, ¿no? Surrealista. Hay cosas que pasan en el pádel que son de verdad tremendas. Y luego la duda que me queda es la de Cardona, que no sé con quién va a jugar. Por cartas que quedan libres, queda Jairo, que juega con Campañolo, queda libre. No han oficializado nada, pero en teoría Cardona jugará con Jairo, que es lo que queda. Y ya ves que el pádel está... No es mala pareja, No es mala pareja. Pero te digo que no es oficial, entonces igual hay otro movimiento de parejas que esto hace efecto. A Jairo lo vimos ser campeón de España aquí en Torrent, al lado de Javi Rico. Y nada, y eso. Pues como ves, Luis, el pádel está en todas partes, como las pistas de Mazaport, que las podemos encontrar en cualquier lado. Son las mejores fábricas de pádel de España porque están homologadas y pensadas para la visión de jugadores, espectadores y gestores de la instalación. Recuerda, si quieres una pista de pádel, busca en manzasport.com. Estás escuchando Territorio Pádel. Y hoy vamos a hablar de algo que está cada vez más presente en el deporte profesional, pero que en el pádel todavía suena un poco lejano para mucha gente. Los datos, ¿vale? Algo que es muy, muy importante y datos que tenemos que entender mejor para saber qué pasa dentro de una pista, ¿vale? Cuándo se mueve un jugador, cómo acelera, cómo frena, qué diferencias hay entre jugar en la derecha o en el revés y cómo afecta jugar varios partidos, por ejemplo, en el mismo día. Para hablar de todo esto nos acompaña Ricardo Miráñez, que ha centrado su tesis doctoral en analizar la carga externa en competición de pádel masculino profesional utilizando dispositivos de medición inercial. Dicho de forma sencilla y para que todos los entendáis. Ha estudiado lo que el ojo muchas veces intuye, pero los datos pueden confirmar. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. ¿Qué tal? Nada, para empezar, vamos a poner un poquito a la gente en situación, ¿vale? Para que el oyente entienda desde el principio que cuando hablamos de carga externa en pádel, ¿de qué estamos hablando exactamente? Estamos hablando de que son unos dispositivos, ¿vale? Bueno, carga externa, lo que queremos decir es qué distancia recorre los jugadores, qué aceleraciones realizan, cuántos saltos realizan los jugadores, realmente cuáles son las exigencias físicas o condicionales que ocurren dentro de una pista. ¿Y por qué interesa estudiar esto en pádel y no quedarte solo con lo que vemos a simple vista de pues, los golpes ganadores, los errores, los remates, los globos, lo que todo el mundo nos fijamos más? Son estudios condicionales, ¿no? La palabra bien lo dice. Yo como preparador físico lo que intento es ajustarme a esas exigencias deportivas que el propio jugador tiene dentro de la pista. Ya sea, nosotros lo hemos hecho en competición, pero evidentemente al amateur también le interesa y al de formación también. Porque de esa forma nos vamos a ajustar mucho a la competición, ¿no? Al final lo que nos interesa es saber cómo rindo y cómo lo puedo hacer mejor. Para quien no conozca a Richie, no solo es preparador físico, sino que también es fisio y es por encima de todo un analista, un estudioso del pádel, ¿vale? Es un enfermo del pádel. Bueno, pues tiene cura, ¿no, Richie? Tiene cura. Y un día se le ocurrió el decir, bueno, voy a crear una serie de parámetros para medir el rendimiento fuera de la parte técnica, solamente mirando el rendimiento físico de un jugador en una pista de pádel. Y esto, a base de repetir estudios, ha conseguido que sus análisis sean publicados en todas las revistas más prestigiosas del mundo. Tiene, por supuesto, que escribirlo todo en inglés. Pero lo que quiero en esta presentación es enseñar a todos los oyentes de Territorio Padel que Ricardo Miralles no
no es un pequeño analista del rendimiento físico en el mundo del pádel, sino que probablemente estamos hablando de la eminencia mundial más importante que hay en este aspecto. Desde luego que no, Luis, desde luego que no. Evidentemente, para poder hacer este tipo de análisis, ¿no? Detrás está la Federación Valenciana de Pádel, junto con el presidente y el director técnico, que compraron un poco la idea inicial. Y después, evidentemente, he tenido mis tutores dentro de ese grupo de investigación de la Universidad de Valencia, que me han ayudado, ¿no?, a hacer este tipo de análisis. Pero hemos publicado en las 10 mejores revistas del mundo, hemos hecho unos 3 primeros papers y hemos hecho un cuarto, ¿vale? Los 3 primeros comprenden a jugadores masculinos en competición y un tercero a femenino, ¿no? Pero bueno, te agradezco esa introducción, pero estoy bien rodeado. ¿Qué es un papers? ¿Qué es un paper? Un paper es un artículo científico. Eso es un paper. Y luego, Ricardo, en tu investigación utilizas los dispositivos Wimu Pro, que para quien no lo conozca, ¿esto qué es? Vale, esto es un pequeño sistema de GPS, como el que podemos llevar en la muñeca. Sí. Pues esto es un sistema de GPS que se coloca detrás en la espalda con unos petos, lo habréis visto en deportistas. Tipo pulsómetro, ¿no? Más que un pulsómetro, Algo más, sí. Es una versión extendida de ese pulsómetro. En ¿vale? cualquier Porque partido de fútbol tú lo ves, que los jugadores ahí en la espalda, en la parte central de la espalda, todos lo llevan. Sí. Es más, en cuanto acaban, siempre hay una persona que va inmediatamente a quitárselo. Exacto. Para que no tome datos De más. cuando ya no está en el campo. ¿Y qué mide este dispositivo? Esto es las variables de carga externa, ¿vale? Wimu tiene más de 250 variables. Nosotros no hemos extendido tanto, pero a grosso modo pues hemos hecho distancia, aceleraciones, desaceleraciones, saltos, carga, ¿vale? O player load. Y HSR, que es como un High Sprint Running, ¿vale? ¿Qué es eso? Pues desplazamientos de alta velocidad, ¿vale? Estos son variables que en otros deportes se han estudiado y que en el mundo del pádel eran muy interesantes analizar, sí. ¿vale? Diferenciarlas de las cargas internas, ¿vale? ¿Qué son cargas internas? Bueno, pues frecuencia cardíaca, ácido láctico, variabilidad de la frecuencia cardíaca. Son cargas que te afectan a ti directamente y que en un pulsómetro quizás sí que lo puede medir. Vale. Y luego uno de los resultados de tu trabajo es que los jugadores que ganan se mueven más que los que pierden. Pero hablamos más de correr porque les hacen correr o moverse porque se anticipan a las jugadas. Es una gran pregunta, ¿no? Evidentemente todos pensamos, ¿no? Y si analizamos ahí entre las diferencias entre el jugador de derecha o jugador de revés, todos pensamos que el jugador de derecha, porque es un defensor, va a correr más, ¿no? Pero los análisis no dicen eso, dicen todo lo contrario, que el jugador de revés, el jugador de izquierda es un jugador que ocupa más pista, que tiene que reaccionar más, que tiene que estar anticipándose a esas situaciones y en este caso tiene un rol atacante, pero que tiene que ganar la pista y quizás tenga que defender también, ¿vale? Entonces este jugador tiene más carga física, tiene más volumen de distancia. Es más agresivo, ¿no? Es más agresivo, sí. Pese a la idea que tiene el pádel, ¿no? De que el jugador de derecha es el de más volumen, el de mayor movimiento y el revés solo espera que le venga por arriba para reventarla, esto... los estudios científicos demuestran que no es así. Claro, por eso es interesante este tipo de trabajos. Por eso, mitos, porque son cosas Richie Miralles desmonta mitos. Y para el jugador amateur, ¿qué enseñanza práctica podemos sacar de todo esto? Yo creo que mucha.
todos hemos iniciado al running, ¿no? Y al final hemos ido con sensaciones. Mira, pues hoy he podido salir a correr hasta la esquina o he dado la vuelta aquí y tal. Pero cuando ya vas un pasito hacia adelante, pues te pones un reloj. Claro. Sobre todo para no llegar a la cita siguiente tarde, ¿no? Dices, ostras, tengo media hora y he pasado 40 minutos. Pues bueno, pues esto es igual, ¿no? Para los jugadores de amateurs, pues es interesante reconocer o saber qué hace la competición y, por ejemplo, qué evidencias, por ejemplo, de 1 a 2 metros son la mayor de los desplazamientos. El 80% de los desplazamientos es de 1 a 2 metros. Bueno, pues esto a nivel amateur se debe conocer, ¿sabes? Y también con estos estudios podemos prevenir lesiones. Podemos saber qué cargas están haciendo los jugadores y prevenir ese tipo de lesiones. Y precisamente eso que comentas, que alrededor del 80% de las aceleraciones se producen en distancias de 1 o 2 metros, ¿no? Ese es un dato que hemos visto en los 3 estudios, muy interesante, porque al final un preparador físico cómo entrenaba, ¿no? a su jugador. Lo entrenaba como un jugador de tenis, como un jugador de vóley, como un jugador de baloncesto o como un jugador de fútbol. Pues evidentemente necesitábamos saber esas exigencias, esos desplazamientos que ocurrían dentro del pádel y una de las evidencias es que el 80% de las aceleraciones han sido de 1 a 2 metros. Que son esfuerzos muy cortos y muy repetitivos, ¿no? Exactamente, porque luego podemos ver también que la velocidad media de desplazamiento es muy baja. ¿Vale? Pero estamos hablando que hay altas aceleraciones de 1 a 2 metros. ¿Vale? Tú tienes un deporte de carácter intermitente, ¿vale? Con desplazamientos muy, digamos, suaves, pero a la vez, alternando aleatoriamente, hay desplazamientos cortos muy explosivos. Entonces, para desmontar otro mito, la gente se piensa que para estar en forma es como correr muchos kilómetros, ¿no? Pero en el pádel quizás necesitamos más la capacidad de arrancar, frenar, cambiar de dirección y repetir todo esto muchas veces, más que estar preparado para correr muchos kilómetros. Sí. Un jugador amateur, un jugador profesional, un jugador que está iniciándose al pádel debería conocer primero que son aceleraciones, desaceleraciones, potenciar esos trabajos de fuerza importantes dentro de esa preparación, porque no es un deporte como podremos considerar aeróbico, ¿vale? O un deporte sin altas exigencias. Es un deporte exigente con intensidades altas, intermitentes. Fíjate que uno de esos parámetros que tiene la tecnología WIMU es el de las desaceleraciones, ¿no? Traducido a nuestro son los frenazos que hay que pegar para llegar bien a la bola, ¿no? Hay veces que mides mal, hay veces que la bola de repente se te viene encima y que tienes que parar en seco, que tienes que parar tu carrera para no reventarte la nariz con la reja, ¿no? Porque estas cosas pues pasan. Yo conozco jugadores que se han quejado del dedo gordo del pie. Y al final, ¿y esto por qué te duele? Y al final haces un análisis y dices, es que está frenando constantemente. Y entonces todas esas desaceleraciones son las que provocan esa molestia que tiene el jugador en el pie, ¿no? Y desde este tipo de estudios también se ayuda a que la salud del deportista, Richie, sea lo mejor posible, ¿no? Es lo que se intenta, ¿no? Con este tipo de estudios. Esas desaceleraciones que habíamos hablado, ¿no? Por poner un dato, son alrededor en el lado izquierdo son alrededor de 413 por hora. Sin embargo, el del lado derecho tiene 377 por hora. Bueno, son altas. Fíjate que tu cuerpo va a decelerar constantemente. Como decía Luis, esos dedos van a cargar todo el peso. ¿Para qué? Pues para hacer remates, para hacer voleas, para llegar al cristal, pararte y poder hacer una bajada. Bueno, al final, todos esos cambios de direcciones
aceleraciones los vas a acusar, ¿no? Y van a ser, altamente intencionados a una lesión si no se entrena bien. Y ya no solo el dedo del pie, sino también tobillos, rodillas, caderas. Quiero decir que Cualquier articulación. esto realmente cambia la forma de entrenar en pádel a lo que podríamos estar pensados en la mayoría de deportes, ¿no? De hacer series largas corriendo para estar físicamente preparado. Y el pádel yo creo que se centra más en ejercicios cortos, explosivos y con cambio de dirección, ¿no? Sería un poquito más la parte importante del entrenamiento. Por supuesto. Estaría todo el trabajo de fuerza de toda índole, isométricos, excéntricos, como estamos diciendo, se caracteriza por las aceleraciones y desaceleraciones, ¿no? Y un dato importante que dentro de esos dos estudios es la carga. ¿Sabes? ¿Qué es la carga? Es una de las variables interesantes que hemos descubierto, ¿no? La carga es por darle un número a ese esfuerzo. Todo el mundo tenemos que cuando vamos a hacer deporte hemos quemado tantas kilocalorías. Sí. ¿Vale? Nosotros cuando entramos dentro de una pista queríamos determinar la intensidad de ese esfuerzo por un nivel de carga, ¿no? Y que no solo fuese por duración. Podemos estar 3 horas dentro de una pista de pádel, pero el nivel de la carga, ¿vale? Puede ser bajo. ¿Por qué? Porque hemos dedicado a hacer voleas, hemos dedicado a nuestros desplazamientos son muy suaves. Sin embargo, podemos estar 1 hora y todo ese trabajo de saltos, de cambios de dirección que estamos diciendo, aceleraciones, aumentan ese número de carga, aumenta esa intensidad. ¿Vale? Y eso era algo importante dentro de nuestro estudio, darle esa herramienta al propio entrenador a un lunes, después de haber jugado una serie de partidos, una serie de torneos, ¿no? De partidos dentro de ese torneo. Oye, pues yo he jugado 2 partidos de alta intensidad. ¿Y eso quién lo determina? Lo puede determinar el marcador. Pensar que los técnicos 7-5 y 7-5, claro. Exactamente, sí. lo puede determinar el marcador, nivel de competitividad, pero yo pensando por esa parcela a nivel condicional, a nivel de preparación física, y como hacen otros deportes, plantearlo como condicional. ¿Qué ha hecho mi jugador este fin de semana? Pues ha jugado 2 partidos con una intensidad o una carga muy baja, moderada. Bueno, pues yo el lunes quizás esté para entrenar bien, entrenar intenso y volver a la carga, ¿sabes? Y luego otro bloque de tu investigación que ya hemos comentado es la diferencia entre jugar del lado derecho o jugar del lado izquierdo. El lado del revés suele asumir una carga física mayor, ¿vale? Y entonces en el pádel amateur, hablando de tópicos, se suele decir, ¿no? El bueno que se ponga de revés, ¿no? ¿Los datos que habéis estudiado confirman este tópico o hay que matizarlo un poquito más? A ver, hay que matizarlo, evidentemente, ¿no? Hay que matizarlo. No soy yo tan experto para poder decir esto, pero evidentemente a nivel táctico, pues, como tú dices, Marcos, se pone el jugador más talentoso al revés, pero las exigencias deportivas o las evidencias literarias a nivel científico ha demostrado que hay una mayor carga física en el lado del revés que en el lado derecho, siendo el lado derecho un poco más un rol defensivo, ¿no? Pero hemos hablado que esos desplazamientos o esas desaceleraciones pues son con un poco menos intenso que el lado del revés. Y desde el punto de vista de entrenamiento, ¿deberían prepararse igual un jugador de derecha que uno de revés? Evidentemente tendrían connotaciones. Debería de haber connotaciones. Ahí entramos dentro de 2 palabras clave, ¿no? Complementario y compensatorio para un preparador físico, ¿no? Pues dentro de ese trabajo a un jugador, entrenando los 2 por igual, ¿no? Pues a un jugador de revés habría que prepararle para una exigencia mayor, ¿no? Para una fatiga mayor. ¿Por qué? Porque evidentemente se ha visto que tiene todas esas intensidades o todos esos volúmenes de trabajo mayor exigencia. ¿Todos estos estudios pueden hacer que tú le digas a un entrenador que tu alumno no entrene mañana? ¿Tú detectas los estados de fatiga? Deberían, claro.
deberían. Sobre todo la carga de esfuerzo, las aceleraciones, las desaceleraciones, nos marcan ese patrón, como tú dices, Luis. ¿Puedes prevenir lesiones? Exactamente. Es ese el objetivo que se ha hecho. Más que conocer a nivel científico cuáles son las exigencias deportivas dentro del mundo del pádel, también hay una parte de prevención de lesiones. Estamos hablando de una pista de pádel, un jugador no defiende más allá de 50 metros cuadrados. Si esto lo trasladamos al fútbol, escuchamos muy habitualmente a los entrenadores hablar de cargas de trabajo, de descansos preventivos, y todo viene dado por todos estos estudios físicos, ¿no? Ellos tienen una carga de datos muy superior. Muy superior. Ellos entrenan diariamente con este tipo de dispositivos y no se les pasa a ningún preparador físico todo este tipo de datos. De hecho, la liga tiene este tipo de dispositivos. Cualquier partido que podamos ver por televisión están monitorizadas. Sí, es obligatorio. Sí, es la ciencia dentro del mundo del deporte. Sí. Nos estamos poniendo muy trascendentes. Así que sí. Antes de cambiar de tema, ¿qué pasa cuando en la derecha hay un zurdo? Porque entonces ya pasan a ser ofensivos los dos jugadores, ya no pasa a ser un ofensivo y un defensivo, ¿y ahí qué ocurre? Bueno, veo, Marcos, que te has leído estos papers. Llevo una semana con... Sí, a ver, la influencia de la lateralidad dentro del mundo del pádel, evidentemente, habrán muchas más connotaciones, ¿no? Uno de mis tutores, Jesús Ramón Gin, en uno de sus estudios lo actualizó, ¿no? Y nosotros hemos ido un poco con la misma línea, ¿no? De ver cómo ese zurdo, si juega a la derecha, podrían intercambiar esos registros. Evidentemente sí. ¿Por qué? Porque tendría una mayor amplitud de movimiento, tendría mayor aceleración, tendría mayor carga de desplazamiento. Sí, posiblemente en este caso el zurdo jugando al lado derecho sería nuestro jugador de mayor impacto y de mayor exigencia. O igualaría al otro, ¿no? O igualaría a su compañero. Y luego, Luis, te decía que con todos estos datos deja que te traslade una situación súper habitual en quizás en estos últimos años no, porque ya estoy un poquito lejos, pero sí en los primeros años de aparición del sistema WIMU en el mundo del pádel, y es cuando desde la federación, a partir de semifinales, se implementaba este sistema a través de Richie, y a los jugadores, a las jugadoras les decíamos, aquí tenemos un chaleco que te prestamos con una hendidura donde hay que colocar el aparatito. Te colocas el arnés o no, es un chaleco. Sí. Simplemente un chaleco con un bolsillito. Y en ese bolsillo se coloca el aparato, queda justo en mitad de los dos omoplatos, es decir, no tiene ninguna molestia para jugar. No tienes ni idea de la cantidad de jugadores que se han negado. Hombre, si se quejan de la pala, de que fallo por la pala, pues le pones eso y ya de que se han negado a ponerse un aparato que genera un informe personal solo para esa persona sobre el esfuerzo físico, sobre el trabajo físico que ha realizado en ese partido. Yo entiendo que poco a poco la evolución nos llevará a lo del fútbol obligatorio. ¿Y cuántos de esos jugadores han vuelto después y han dicho, oye, esto que me dijiste no me lo podías poner? Es decir, con el paso del tiempo. Hay muchos. Hay muchos, sí. No es el único elemento, ¿no?, que se utiliza o dispositivo para esto. Hay otros que ahora se están promoviendo, ¿no?, que llevan en la muñeca y tal, pero evidentemente el con mayor variables y con mayor descripción de lo que se produce dentro de esa pista es el WIMU. También porque es un dispositivo que se puede utilizar al aire libre y en pista cubierta, y por eso lo elegimos, ¿no? Por eso la federación optó por
por estos dispositivos. Pero lo que decía Luis es totalmente cierto. Llevamos, desde la pandemia, llevamos unos 5 o 6 años con estos dispositivos y evidentemente han habido jugadores y todavía existen Pero jugadores. se han puesto impertinentes, ¿eh? Que no Sí. me pongas eso, que no me lo Sí, pongo. que- Jugadores a los que queremos mucho, ¿eh? Sí. Ponérselo y a los 10 segundos quitárselo. ¡Esto me molesta! Sí, sí. Y incluso decir que por dicho dispositivo habían perdido. ¿Eh? Han llegado a... En el pádel hay muchas excusas y esa es una más. Es decir, al final. No, pero sí que, quiero decir, es un deporte que está creciendo, que está evolucionando y que entendemos que esta sea una respuesta en un momento de novedad. Pasa con todo, ¿no? Sí. Así que no vamos a más que a traer a este territorio pádel esta situación, yo quiero catalogarlo como anécdota En una- que nos ha pasado en tantos torneos, Richie, Sí. porque luego está la otra. Y es que devuelvan los chalecos. Ah, bueno, eso sí. Eso, Eso me pasa a mí con los micros. Cuando una entrevista con un micro, tengo que buscar al jugador que se lleva el micro. Y hago, Pero hombre, pero devuelve el chaleco. Es que está sudado, lo sabemos. Claro. Es decir, si te damos un chaleco para jugar, entendemos que va a estar sudado. Pero devuélvelo. Anécdotas hemos tenido muchas. Sí. sí. Y luego, Richie, otra parte muy importante de tu trabajo, creo yo, es que habéis analizado qué ocurre cuando los jugadores disputan 2 partidos el mismo día. ¿Qué diferencia habéis notado entre ese primer partido y el segundo o tercer partido que han jugado? Ese es el tercer artículo, es sobre los partidos consecutivos. Sí. Como sabéis, aquí en los partidos que realizamos en la comunidad, tienen que disputar semifinales por la mañana. Sí. Tienen un tiempo de descanso, evidentemente, hasta que llegue la final, pero es el mismo día. Entonces, bueno, cuando nos pusimos a analizar dichos partidos, vimos que realmente había una diferencia significativa en cuanto a rendimiento, ¿no? Cargas de esfuerzo, distancias recorridas, aceleraciones, ¿vale? Todo esto menguaba en el segundo partido. Evidentemente, pues bueno, nos pusimos a analizarlo, a comparar entre semifinales y finales, y podemos destacar que las semifinales fueron mucho más disputadas a nivel condicional que las finales. Y esto no cabe duda que es por la fatiga. Claro. Es por la acumulación de la fatiga. Bueno, aquí podemos intentar que los jugadores, pues bueno, tengan mayor descanso, cuiden sus protocolos post partido del primer partido. Evidentemente, pues qué beben, qué no beben, la alimentación entre partido y partido. Descanso, ¿vale? Eso son cuestiones muy importantes. Es decir, esa fatiga se nota en la capacidad de poder repetir esos esfuerzos explosivos, ¿no? Por supuesto, estamos diciendo que el pádel es un deporte intermitente y de alta intensidad. Tú fíjate que has jugado un partido de 2 horas en esa semifinal y que justamente 2 horas, creo recordar que son 2 horas, 2 horas y media después, mínimo tienes que realizar esa final. Pues evidentemente el que ha jugado una carga menor, claro, tiene unas condiciones mejores para poder afrontar esa final, ¿no? Quiero decir, la frase de pagó en la final el esfuerzo de la semifinal no es una invención del locutor. Ahora ya podemos decir que es verdad. Sí. Y luego todo esto puede hacer que cambie la táctica. Es decir, un jugador arriesga menos, elige mejor cuándo apretar o intenta cortar puntos. Porque si tiene más fatiga sabe que va a fallar más, entonces su táctica o su forma de jugar puede variar. Por supuesto, esa final tácticamente va a ser muy diferente a cómo han afrontado esa semifinal, porque cada jugador lo sabe, lo persiente, ¿no? Lo siente y intenta motivarse, intenta cambiar esa estrategia técnico-táctica, jugando más globos, intentando acortar ese número de golpeos, intentando acortar esos puntos. ¿Para qué? Para que su fatiga no le pase factura. Y en torneos amateur, que estamos acostumbrados a jugar varios partidos en una mañana o incluso en el mismo día,
¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? Yo sobre todo iría por el trabajo, evidentemente, intentar mejorar sus capacidades, ¿vale? En el día a día, en los entrenamientos que podáis hacer, pero sobre todo alimentación, protocolos de prevención activa, es decir, un buen calentamiento en ese segundo partido es vital. Para intentar no lesionarte, pero sobre todo entrar con una entrada al calor, ¿no? Y con buenas condiciones para poder afrontar ese segundo partido, incluso tercer partido, como dices, que en los amateurs puede suceder. Sí, entonces nos tomamos poco en serio, ¿no? El tema de la recuperación entre partidos. Me refiero, los jugadores amateur terminan de jugar un partido, se piden un Aquarius medio bocadillo y se sientan a ver el partido que están jugando en la pista del lado y espera que le toque el siguiente. Y entonces ya está. Sí, ese protocolo habría que cambiarlo. Sí. Habría que cambiarlo. Habría que entrar con muchos matices, no creo que pueda entrar, pero bueno, yo creo que una buena hidratación, una ducha para bajar toda esa temperatura y estrés fisiológico que tienen dentro de esos jugadores, y luego evidentemente reponer hidratos y prepararse para el siguiente. Pero como te digo, la entrada a ese segundo partido, ese tercer partido, es clave para que no se suceda ningún tipo de lesión. Y con todo esto que has analizado, para los entrenadores, ¿esta información en qué le puede ser útil en el día a día? En el día a día es súper importante esa cantidad de información que tienen los entrenadores. Ojalá, como decía Luis, este es un primer paso para el pádel y para todos los jugadores profesionales, para que utilicen, si no estos dispositivos, otros, pero que cuantifiquen, ¿no? Que cuantifiquen sus cargas de entrenamiento. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho durante la entrevista, podemos analizar y podemos ver la situación lesiva de ese jugador para poder intentar llevarlo por una mejor situación y que no tenga ningún tipo de lesión. Richie, déjame abrir un melón. Escuelas de pádel. Sí. ¿Se interesan por esto? ¿Lo compran? ¿Invierten? Bueno, a nivel federativo, por ejemplo, nosotros en Cheste, en el programa de especialización deportiva, que evidentemente está nuestro director técnico Javier Sánchez allí arriba con Ideoya, ellos lo tienen habitualmente, todos los días. Cada entreno. Cada entreno los jugadores tienen su chaleco que traen y se ponen en el dispositivo. Yo cada semana analizo y les... Porque no hace falta que estés allí todos los días. No, yo simplemente analizo cada semana y les doy un report, ¿vale? Al técnico y a los jugadores lo hacemos cada 3 meses. Sí, los datos a través de GPS se van acumulando en un ordenador y luego tú acudes a ese ordenador y ahí están guardados los datos. Sí, están guardados, yo los analizo y paso ese report semanal para ellos, y cada 3 meses a los padres. Para los padres de los jugadores. También es importante. Y también para los jugadores, para que sepan, pues bueno, durante esos 3 meses qué han hecho, ¿vale? Lo hemos puesto a nivel formativo, pero a nivel amateur también estaría muy bien. Es decir, yo he realizado 3 entrenamientos de este tipo, ¿vale? ¿En qué se caracterizan? Bueno, pues este último entrenamiento que se va a centrar más a nivel competición, ¿en qué se diferencia? ¿Vale? Uno de los papers que hemos estado preparando, artículos artículo que estamos preparando conjuntamente con otro doctorando en la Universidad de Valencia, es sobre esto, es analizar qué ocurre en esas diferentes sesiones que realizan nuestros jugadores en la academia, ¿no?, de especialización deportiva. Y más allá de este centro de tecnificación deportiva de Cheste, en Valencia, en la comunidad, existen escuelas importantísimas, pero todavía no se han asomado a este balcón. No, todavía no. Es un sistema... Es pronto. Yo creo que es pronto. Evidentemente...
tienen que estar y estos canales de información son muy buenos y agradezco que me habéis invitado porque este canal hace que lleguen a todos esos directores técnicos, entrenadores que pueden ayudar al rendimiento de sus jugadores y sobre todo pueden prevenir lesiones de cara al futuro. Hay que decir que esto gratis no es decir que la escuela necesitaría una inversión económica para poder tener este tipo de análisis y este tipo de datos. Pero yo estoy seguro que de aquí en un futuro no muy lejano las principales escuelas de pádel de la comunidad tendrán ese sistema de recopilación de datos, porque lo único que van a hacer es no solo impedir que haya lesiones en los niños, sino también mejorar su pádel. Sí, yo pienso en un detalle, ¿no? Yo puedo venir aquí y decirte un pensamiento, ¿vale? Una creencia. Si tú tienes datos, lo puedes justificar. Claro. Y al final, la justificación de ese entrenador, más allá que se lo enseñes a un padre o se lo enseñes a un jugador, pues bueno, es justificar qué está ocurriendo ahí dentro de la pista de pádel. Y para mí es muy importante. Claro. Es que tu hijo no se mueve. Claro, es una sensación. Claro. Pero dices, es que el de enfrente ha hecho 2 kilómetros más que tu hijo en el partido y por eso le ha ganado. Claro. Esto ya son datos. Y para el jugador amateur que quiera probar esta tecnología o que diga, yo quiero que me analices, ¿cómo tiene que hacerlo? ¿Qué tiene que hacer? A día de hoy no es posible, pero es una buena pregunta, le daríamos una vuelta y le daríamos soluciones, ¿no? Ya que el deportista amateur está ahí y sería muy bueno que pudiese analizarse, ¿no? Crear algún tipo de evento puntual donde, pues oye, sí, yo quiero saber qué sucede dentro de la pista, lo puedo hacer y tal. No lo habíamos pensado, pero puede ser. Y mientras que no tengan esta información, ¿en qué pueden observar tanto entrenadores como jugadores amateur para darse cuenta que un jugador está acumulando demasiada carga? Ellos pueden tener perfectamente, como todos llevamos, pues un dispositivo, un reloj, donde acumulen ahí todos sus datos, distancias, evidentemente. Los hercios, ¿no? o la precisión de ese reloj no va a ser tal como el GPS, como el Wemu, pero bueno, pueden tener unos datos ahí donde se acumulen toda esa carga, donde se acumule la distancia, donde se acumulen todas esas variables y son conocedores de esas cargas externas que van acumulando y que van sucediéndose. Y luego, pensando en un futuro, habéis centrado ese trabajo en el pádel masculino. Sería interesante también hacer un estudio en pádel femenino, como has comentado. ¿Y habéis pensado en combinar estos datos con alguna carga interna? Sí, desde luego. Si hemos dicho antes que las cargas internas eran distancias, aceleraciones, cargas, ¿vale? La carga interna es más qué sucede dentro del cuerpo. ¿Vale? A cuánta frecuencia cardíaca estamos, cuánto ácido láctico acumulamos. En un inicio también era motivo de estudio, pero evidentemente esto tenemos más necesidades y la vía del estudio va por ahí, ¿no? De conocer todas esas frecuencias cardíacas, conocer ese ácido láctico, a su vez conoceremos directamente cuánta fatiga tenemos. Porque hay deportes que le llevan mucha ventaja al pádel, ¿no? El ciclismo, el atletismo, sí, la gimnasia, sí. Escuchar de ácido láctico en ciclismo llevo escuchándolos desde hace muchísimo. Y de hecho esos mismos datos se pueden ver directamente en pantallas, ¿no? En retransmisiones, los podemos ver de esos deportistas. Tú fíjate lo bonito que sería pues ver un último punto, ¿no? Y ver la frecuencia cardíaca de cada jugador. Claro. Vale, mira, pues este está estresado, sí, pues este tiene una fatiga brutal. Pues eso sería una variable de frecuencia cardíaca o de variabilidad de la frecuencia cardíaca, pero que nos ayudaría a conocer el nivel de estrés de ese jugador. Y para terminar, Richie, si tuvieras que resumir todo este trabajo tuyo en una idea sencilla, ¿vale? Para cualquiera de nuestros oyentes que lo entienda, ¿cuál sería? Sí, sería acercar la tecnología
hacia el mundo de la preparación física, el mundo condicional de un deporte emergente como es el pádel. Pues Richie, muchas gracias por acercarnos toda esta parte del pádel que muchas veces no se ve, pero que está ahí y en cada arrancada o cada frenada tenemos que tenerlo presente. Y al final los datos no vienen a quitarle la magia al juego, sino ayudarnos a entenderlo mejor. Así que nada, agradecerte tu presencia aquí, que nos hayas dedicado este tiempo y sobre todo tu conocimiento y todos estos años de estudio en tu tesis. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, agradecer también a la Federación y agradecer también a la universidad y al grupo de investigación. Eres un mago, ¿eh? Yo te lo digo, Sí. es una eminencia, es que Sí, no, sí. no me haces caso cuando te digo las cosas. Yo cada programa flipo. Sí. Es un, en fin, bueno, pues ya hemos hablado de cuántas cosas en estos programas, ¿eh? Hemos hablado de zapatillas, De palas. hemos hablado de palas, hemos hablado ahora de los aparatos de medir el rendimiento físico, pero tenemos muchas más cosas para las próximas semanas. La semana que viene vamos a hablar, voy a dejar aquí un avance para que la gente se lo apunte en la agenda. ¿Spoiler? Sí, que eso siempre funciona en redes. Sí, Vamos a hablar de psicología. Vamos a tener una psicóloga muy buena, especializada sobre todo en pádel. fíjate. Y yo creo que es algo muy importante, ya no solo para enfocar a los jugadores, sino también en su entorno que les rodea, entrenadores, familia. Tú sabes cómo el afecta. malestar que se produjo en un partido de pádel profesional. Cuando tú sabes que hay una frase que cuando un jugador se lesiona, el juez árbitro dice fisiopista. Sí. Pues Sí. en aquel momento se escuchó en un creo que era un set que iban ganando 5-0 y les remontaron, que dijeron psicólogo a pista, ¿no? Y eso a los jugadores les molestó mucho que se dijera esto, así que también está bien, ¿no? Que vengan y que nos hablen también del no solo de las piernas como Richie, sino también del coco. Sí, porque yo creo que al final es importante todo, pues eso, preparación física, nutrición, son cosas que parece que las tenemos ahí, que lo importante es elegir bien una pala y unas zapatillas, pero hay muchas cosas, Hay más cosas, sí, que tenemos que tener en cuenta. Muy bien. Y nada, pues hasta aquí nuestro programa de hoy, Luis. El miércoles que viene, Más. aquí en Radio Intereconomía Valencia y por supuesto en el podcast que inmediatamente queda colgado en las principales plataformas de audio. Pues sí, muy buenas noches a todos. Muchas Adiós. gracias.